dos textos bíblicos en los que quiero basarme, y uno es en Hechos 1:8, que dice: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Son las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y también en Lucas 24:49, nuevamente Jesús dice: y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos disfrutaron 40 días. Jesús fue crucificado en la fiesta de la Pascua, y luego durante 40 días Jesús estuvo con ellos, estuvo enseñándoles, estuvo afirmándoles en la fe, y luego Jesús ascendió al cielo. Pero antes de irse les dijo algo muy importante. Casi parece como un ruego que Jesús les hace: no se muevan de Jerusalén, no se vayan a ir, deben esperar la promesa del Padre. ¿Y cuál es esa promesa del Padre? ¿Cuál fue esa promesa del Padre? Que no iban a estar solos. Jesús iba a ir al cielo, a estar a la diestra del Padre, pero ellos no iban a estar solos, sino que Jesús, tan pronto Él se fue, ascendió al cielo, el Espíritu Santo descendió para estar con ellos, con los discípulos, y para estar hoy con nosotros, los discípulos de Jesús, la iglesia del Señor. ¿Y a qué descendía el Espíritu Santo? A acompañarnos, a guiarnos hacia toda la verdad, a consolarnos y a empoderarnos. Jesús dice: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de pocos días. Eso les dijo al final de esos 40 días, ya acercándose la fiesta de Pentecostés. Y luego nuevamente les dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para Jesús era muy importante que los discípulos fueran empoderados. Prácticamente era imprescindible, era algo que no podía faltar. El Espíritu Santo debía descender sobre ellos para que recibieran poder. ¿Para que recibieran qué? Poder. 10 días Jesús asciende al cielo y pasan 10 días. 10 días que los discípulos entran en un lugar que la Biblia llama el aposento alto, y aún con esos discípulos estaba la Virgen María y estaban los hermanos de Jesús. Y todos allí estaban orando y buscando la presencia de Dios cuando llega el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Y dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. La palabra bautismo en su raíz griega significa sumergir. ¿Qué significa? Sumergir. Y Jesús dijo que necesitábamos ser bautizados con el Espíritu Santo, necesitábamos ser sumergidos en el río de Dios. ¿Recuerdan que hablamos todo el año pasado del río de Dios?
de Ezequiel 47, del río que sale de la presencia de Dios y que el profeta fue impulsado a dejarse llevar por el río, a sumergirse en las corrientes de ese río. Pues bien, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, nos sumergimos en ese río. Y en ese momento en que los discípulos fueron llenos, fueron bautizados, dice que nace allí, con estos discípulos empoderados, la primera iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia que tú puedes leer todo el libro de los Hechos y se registra que hubo señales, milagros, maravillas, profecía, hablar en lenguas, portentos que Dios hacía a través de estos discípulos que habían sido empoderados. La pregunta que yo quiero hacerles hoy es: ¿tú y yo necesitamos hoy ser bautizados con el Espíritu Santo? La pregunta que quiero hacer es: ¿la iglesia del Señor Jesucristo necesita hoy ser empoderada con el poder del Espíritu Santo? Porque hay muchos hoy que no lo creen así y que dicen que realmente esto del aposento alto y todo lo que pasó en Hechos 2 quedó allá, pero que no es para nuestros días. Yo insisto que la palabra de Dios, que es la verdad, nos dice incansablemente que hoy tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos sumergirnos, ser bautizados con el Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y para que me vayan entendiendo de qué voy a hablar, voy a darles dos ejemplos. Yo quiero que miremos rápidamente dos ejemplos que nos da la Biblia. El primer ejemplo que quiero que miremos es el apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro antes de ser empoderado? ¿Quién era? Yo digo que era un hablador. Y yo digo más bien que era un poco imprudente, que muchas veces hablaba para pensar y era impetuoso, tanto que cuando vio a Jesús que venía caminando sobre las aguas, ¿qué dijo? ¡Ay, yo quiero, Señor, yo quiero! Y se salió de la barca y empezó a caminar. Era impetuoso. Tanto que también nos registra los evangelios que cuando vinieron al Getsemaní para arrestar a Jesús, él fue el que cogió la espada allí de uno de los soldados y le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Así de impetuoso era Pedro. Yo digo que también la Biblia nos habla que él era iletrado, era del pueblo, era un pescador, era una persona ruda. Pero en medio de todo eso también era temeroso, era miedoso, porque negó a Jesús 3 veces. 3 veces se acercaron a decir: tú eres uno de ellos, tú andabas con Jesús, hasta hablas como uno de ellos. Y siempre dijo: yo no conozco a ese hombre, hasta que el gallo cantó. Pedro era algo así como un diamante en bruto. Y Jesús vio eso en Pedro. Y Jesús tomó un martillo y un cincel y comenzó a hacer esa obra preciosa de pulir la vida de Pedro. Pero Pedro necesitaba el poder del Espíritu Santo en su vida. Y dice que cuando Pedro recibe la llenura del Espíritu y es lleno del poder de Dios, inmediatamente hay una transformación, hay algo glorioso que se sucede en el apóstol.
dice que en forma sobrenatural Él se pone en pie en medio de una multitud que estaba ahí en Jerusalén, y esa multitud se había agolpado alrededor de la casa, del aposento alto, por el viento recio que sopló alrededor de esa casa, y había esta gente allá mirando qué era lo que estaba pasando, y Él se pone en pie en medio de esa multitud y con autoridad, con poder, con seguridad, con firmeza, con unción, les predica a esa multitud y les habla del evangelio poderoso de Jesús y les habla del Jesús que ellos crucificaron, pero que ese Jesús resucitó con poder. Y dice que como resultado de esa poderosa predicación, 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron en agua. Eso es maravilloso para un predicador. ¿No sería hermoso poder ver algo así? 3,000 personas convirtiéndose y bautizándose en agua. Y es allí cuando comienza todo un ministerio de milagros en este apóstol que había sido tan temeroso, tan rudo, tan impetuoso, tan imprudente. Ahora es un hombre firme, seguro, lleno de unción, y se va al templo y es el primer milagro que sucede, y allí en el templo hay un cojo, dice la Biblia, un cojo de nacimiento. Pedro iba con Juan y Pedro le dice al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y al momento, dice, se afirmaron sus pies y sus tobillos, y saltando se puso en pie y entró en el templo alabando a Dios. A este punto, la Biblia en Hechos registra que ya habían 5,000 convertidos. Y las multitudes seguían a los discípulos, y los discípulos oraban por los enfermos, echaban fuera demonios y se movía la mano poderosa de Dios. Y aún dice, colocaban los enfermos en las calles, sobre los lechos, los ponían allí para que por lo menos con la sombra del apóstol Pedro, cuando pasaba por allí, los enfermos eran sanados. Pedro viene a ser una columna maravillosa, poderosa en la iglesia del primer siglo. Y finalmente Pedro es crucificado por causa del evangelio de Jesucristo en los tiempos del emperador romano Nerón. Pero él mismo pide ser crucificado con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba digno de morir como Jesús. Impactante historia, ¿verdad? Todo lo que Dios puede hacer en un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Pero quiero mostrarles el otro ejemplo. Y el otro ejemplo está en el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo antes de su conversión? Era un perseguidor de la iglesia. Él perseguía a los cristianos y los llevaba a la cárcel. Pero a diferencia de Pedro, Pablo era un hombre muy letrado. Pablo era estudiado. Pablo era del linaje de los hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, que era un rabino prominente, un doctor de la ley en ese entonces. La Biblia dice que Pablo, que en este caso antes de su conversión se llama Saulo, en esa época dice que Pablo iba casa por casa sacando a los cristianos, hombres y mujeres, y los llevaba arrastrando a la cárcel. Aprobó la muerte de muchos cristianos. Y dice que entraba en las sinagogas y castigaba a los cristianos y los forzaba a blasfemar. Tremendo hombre, ¿sí?
Era un hombre religioso y era un hombre celoso de su religión. Era iracundo, era temperamental, era recio, era inquebrantable. Pero dice que iba camino a Damasco y allí Jesús se le aparece. Tiene un encuentro con Jesús y cae del caballo y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Desde ese momento Pablo rinde su vida a Jesús y es lleno del poder del Espíritu Santo. Así lo registra la Biblia cuando Ananías es enviado a orar por él. Fue llamado por Dios para ser un apóstol en medio de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, los que son de otros pueblos. Por ejemplo, nosotros somos gentiles. Y Dios lo llamó a llevar el evangelio a los gentiles, a llevar el evangelio de salvación. Y llega a ser un fundador de muchas iglesias. Y desarrolló viajes misioneros por casi todo el mundo civilizado de ese entonces, enseñando, predicando con poder, con milagros y con prodigios. Tanto que un día en una ciudad lo llamaron el que trastorna al mundo entero. Un hombre lleno del poder de Dios. Llevó el evangelio a altas personalidades del Imperio Romano, pero fue encarcelado en Roma y finalmente fue decapitado, también en los tiempos de Nerón. Pero algo que debo resaltar en todo esto es que además de su maravilloso y poderoso ministerio, Pablo, el recio, el inquebrantable, el duro, el iracundo, cuando es lleno del Espíritu Santo, es transformado. Y vemos a un Pablo en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Usted puede ver un Pablo lleno de amor, apacible y de entrega por otros. Casi que vemos en su totalidad el fruto pleno del Espíritu Santo en el apóstol Pablo. Amor, gozo, paz, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Una transformación total en la vida del apóstol cuando fue empoderado por el Espíritu Santo. ¿Necesitamos ser empoderados? Estos dos ejemplos nos llevan a reflexionar que hoy la iglesia del Señor, que tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Es lo mismo que Jesús nos está diciendo hoy. Iglesia, no te muevas de estar en intimidad con Dios, en tu aposento alto, hasta que te sumerjas en el río de Dios, hasta que el poder de Dios venga sobre ti y te consuma. Y les voy a dar las razones por qué es necesario. Lo primero que quiero que entendan es que el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Él estaba aún allí en la creación. Y el Espíritu Santo es Dios en acción, creando el soplo creativo de Dios. El Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas en Génesis capítulo 1. El Padre ordenó que fueran hechos los cielos y la tierra, las plantas, los animales, las estrellas, el sol. Jesús hablaba, Jesús el Logos, la palabra divina, hablaba y el Espíritu Santo creaba. El Espíritu Santo es Dios creando, es Dios haciendo cosas nuevas. Es
Dios cambiando desiertos en manantiales de aguas. El Espíritu Santo es el poder transformador, trayendo sanidad donde hay enfermedad, donde hay muerte, donde hay destrucción. El Espíritu Santo es el que trae restauración donde hay ruinas y asolamiento. Jesús dijo estas palabras: los que creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo quiero hacerles una pregunta: ¿qué generan las corrientes de los ríos? ¿Qué generan las corrientes de los ríos? A más de vida. Hablemos un poquito de lo que pasa en el mundo hidráulico. ¿Qué generan los ríos? Eso. Las corrientes de los ríos muchas veces son usadas para que en ese caudal y sobre todo en caídas de agua, se usa para que esas caídas producen una gran energía, y con esa energía tenemos la electricidad, la luz. Y Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, seríamos como llenos de corrientes de ríos de agua viva. ¿Qué significa eso? Que el poder del Espíritu Santo en nosotros trae energía. Ese poder trae la fuerza, trae la energía para que en nuestras vidas haya luz. La luz, la revelación de Dios, la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Él nos ilumina y nos guía a la verdad. Los que no tienen el poder del Espíritu Santo no pueden ver esa luz, porque muchos tienen sus ojos enceguecidos y solo miran lo natural, lo que pasa en este mundo. Pero cuando el poder del Espíritu viene sobre nosotros y ríos de agua viva fluyen desde nuestro interior, el Espíritu produce energía, poder en nosotros, y nuestros ojos son abiertos y entendemos lo sobrenatural en Dios. Así que por estas razones que les estoy diciendo, el poder del Espíritu nos fortalece para vencer el pecado. Es la primera razón, el primer punto que debemos tener en claro. ¿Por qué necesitamos ser empoderados? Porque solo por el poder del Espíritu Santo hacemos vencer el pecado en nosotros. Solo por el Espíritu Santo tomamos control de nuestra naturaleza pecaminosa y para que no nos dejemos dominar, dice la Biblia, de nuestros apetitos desordenados que nos empujan a desobedecer a Dios. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios nos dice que para acercarnos a Él y para ser sus hijos y para ser bendecidos, tenemos que dejar el pecado. Y algunos luchan con eso, pero yo quiero decirte, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, y si tú le buscas y le dices: Espíritu Santo, bautízame, quiero sumergirme en ti, lléname de ese poder sobrenatural, tú vas a poder vencer esa naturaleza pecaminosa, eso que te jala a mentir, a andar peleando, a andar en falta de perdón, en resentimiento, a andar haciendo cosas negativas
necias en tu vida, viene el poder del Espíritu sobre ti y puedes decirle al pecado no, y empiezas a controlar esa naturaleza pecaminosa y a desear hacer la voluntad de Dios. Otra razón es que el poder del Espíritu Santo nos empodera para enfrentar al enemigo. Efesios 6 nos deja claramente que estamos en una batalla espiritual y dice allí: fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Y cómo lo hacemos? Con el poder del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tú quieres ver la gloria de Dios muchas veces. Tú quieres ver que tu hijo que anda en las drogas pueda dejar ese vicio y llegar al Señor y convertirse en un hijo de Dios libre de ese cautiverio. Tú quieres ver que tu esposo, tu esposa sea salvo y llegue a conocer de Dios. Tú quieres ver transformación a tu alrededor. Necesitamos al Espíritu Santo. No lo hagas en tus fuerzas, no luches en tus fuerzas. Métete en el aposento alto, alza tus manos al Señor y dile: Espíritu Santo, desciende con tu poder y haz tu obra liberadora, transformadora. Solo tú puedes, Señor, transformar a mi hijo, transformar a mi esposo, transformar las cosas adversas alrededor. Señor, estoy en tus manos, y es la forma que el Señor nos guía para caminar en victoria. El poder del Espíritu Santo nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Para muchos cristianos yo sé que es difícil. Algunos dicen: pastora, es que me cuesta, pero no lo hagas en tu fuerza. Dice en Tito que nosotros recibimos al Espíritu Santo y su obra de transformación y somos renovados, regenerados por el Espíritu Santo que actúa en nosotros. El poder del Espíritu Santo nos lleva a vivir en lo sobrenatural. Él reparte sus dones. Dice Corintios que el Espíritu Santo es el que reparte los dones de sanidades, de milagros, de fe, los dones de profecía, de ciencia, de discernimiento de espíritus, los dones de diversos géneros de lenguas, de interpretación de lenguas. Esos dones que nos llevan a caminar en lo sobrenatural son dados por el Espíritu Santo. ¿Y qué necesitamos hoy? Hoy se necesita una iglesia que se levante y suene las campanas muy duro. ¿Y saben cuáles son las campanas de la iglesia? Los portentos, las señales, los milagros, las maravillas. Eso es lo que hace que los inconversos vengan y conozcan que hay un Dios poderoso. Por eso la iglesia, los hijos de Dios, los discípulos del Señor, necesitamos caminar en lo sobrenatural con el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, por último, nos impulsa a predicar el Evangelio sin temor. Yo les pregunto esta semana: ¿a cuántos le predicaste el Evangelio? Esta iglesia es muy escasa en predicar el Evangelio a los inconversos. Por eso casi no vienen personas no creyentes aquí los domingos. Y saben, muchos nos dicen: pastora, es que me da miedo. Llénate del poder del Espíritu Santo. Él te da el poder para que no te quedes callado,
para que le hables al vecino, para que le hables donde compras la carne, la leche, los huevos, para que le hables al que está sentado al lado tuyo en la buceta, para que le hables a las personas, tus vecinos, los cercanos, la familia, para que le hables de Dios. Dice en Hechos 4:31 que todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo te animo, hermano, a que ojalá saques tiempo y leas el libro de los Hechos. Y no lo leas una sola vez, léelo cuantas veces sea, hasta que comprendas y entiendas lo importante que es ser empoderado con el poder del Espíritu Santo, hasta que empieces a caminar en lo sobrenatural. La primera iglesia marcó todos los años que vinieron, y lo marcó de tal manera que cuando Jesús asciende al cielo, en los años siguientes, los discípulos que quedaron llegaron con el evangelio a todo el mundo civilizado de ese entonces, porque fueron empoderados el día de Pentecostés. La promesa del Padre para nosotros hoy es esta, y está en Hechos 2. Dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El Espíritu Santo fue prometido a toda carne. Yo he visto niños con el poder del Espíritu Santo. Yo he visto jóvenes empoderados. Yo he visto familias, hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Hoy el Señor quiere que tú anheles el poder del Espíritu Santo. Y Jesús te dice una vez más: no te muevas. Entra en el secreto de Dios en oración y recibe sobre tu vida el poder del Espíritu Santo.